La separación magnética es una técnica. Deme un segundito. Ya, ahora sí. La separación magnética eh, es una técnica metalúrgica, ¿cierto? Para poder, claramente, como dice su nombre, ¿cierto? Separar mediante magnetismo un material de otro. Y sí, el próximo certamen o la próxima evaluación sería el certamen número 2. Entonces, la separación magnética se utiliza mayoritariamente para tratar materiales que contengan hierro, ¿ya? No necesariamente es propia de la metalurgia del hierro, por eso lo digo de esa manera, debido a que hay veces que la metalurgia del hierro, ¿cierto? Eh, eh, Hay otros minerales que yo exploto y que estos tienen una cantidad, ¿cierto?, de hierro relativamente importante, como por ejemplo es el caso del cobre. A título personal, ¿cierto? Eh, el único separador magnético que yo he visto con mis propios ojos es efectivamente en una planta de cobre, en la cual yo quiero separar, ¿cierto? Yo busco separar el, el hierro, ¿cierto? Del cobre, de la situación de cobre, con el fin de poder obtener, ¿cierto? De poder limpiar el mineral, ¿cierto? Que está siendo cargado al proceso. Entonces, nosotros tenemos algunas divisiones, algunas cosas que decir acerca de el hierro. Entonces nosotros tenemos que hablar un poco del mineral de hierro. En su minuto, el mineral de hierro yo lo podía encontrar, ¿cierto?, de manera nativa, ¿cierto? Ya no es tan propio eso, pero todavía eventualmente podríamos encontrarnos con algo así. Nosotros, para poder encontrar hierro, nosotros tenemos también otros tipos de minerales, como lo es el mineral oxidado. Entiéndase, los distintos óxidos de hierro que nosotros podríamos encontrar y que representan una gran cantidad dentro de este contexto, ¿ya? Estos reciben ciertos nombres específicos. El feo, que se le denomina, es conocido como gustita. El Fe2 o 3 se conoce como hematita. Y el último, el Fe3 o 4, se conoce como magnetita, ¿ya? O la magneta, como le dicen algunos viejos a este elemento, a este compuesto. Bueno, el mineral oxidado constituye básicamente el 80% de la producción mundial de hierro conocido. De ahí se extrae principalmente. Otro de las posibilidades que nosotros tenemos para poder obtener hierro es mediante los óxidos complejos.
en donde nosotros tenemos que estos distintos óxidos, ¿cierto? O tenemos hierro con oxígeno de alguna forma, está unido a lo que es el, el óxido de cromo, ¿cierto? El óxido de magnesio, también podría ser eh, el de calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí entramos en otro tema, ¿cierto? En donde las técnicas de separación son un poco más complejas. Obviamente también tenemos lo que son los sulfuros, ¿ya? Y que el más conocido, ¿cierto? Es el, ¿ya? Tenemos lo que son los fosfatos. Los fosfatos que básicamente son una mezcla de hierro, potasio, perdón, fósforo, azufre y oxígeno. ¿Ya? Esos son los elementos que componen normalmente este, ese tipo de minerales. Y finalmente también tenemos ya lo que son los carbonatos, que aquí sí ya tenemos lo que es la presencia de calcio, hierro y oxígeno en alguna proporción, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, estas son las complejidades que nosotros podemos encontrar al momento de extraer hierro, ¿ya? Como les digo, todavía estamos aquí muy cómodos extrayendo hierro. Aún no es la norma, ¿cierto?, que tengamos estos de acá, específicamente. No digo que no existan minas en donde no exista eso, pero aún no estamos en un, como quien dice, el grueso de la industria aún no llega a ese punto. Entonces tenemos lo que es, ahora ya para pasar, ¿cierto? Ya en tema, vamos a hablar de los óxidos que nosotros tenemos, el mineral oxidado. Entonces, cuando hablamos de mineral oxidado, ¿cierto? Nosotros hablábamos de la gustita. Y aquí me quiero detener un instante, después va a ser un poco más normal hablarlo, pero mm, los componentes, ¿cierto? Los elementos cuando se juntan formando compuestos, tienen algo que se denomina, tienen algo que se denomina estado de oxidación. ¿Ya? Entonces, eso se representa con un número que puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo se esté dando este compuesto. ¿Ya? En el caso de la gustita, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, se está juntando con el oxígeno. Entonces, eh, hay dos estados de oxidación que casi no varían. Digo casi porque efectivamente tienen excepciones, pero uno de ellos es el estado de oxidación del oxígeno. El estado de oxidación del oxígeno tiene un valor mayoritariamente de -2, ¿ya? Como la gustita aquí se presenta como un compuesto neutro, entonces
la suma de los estados de oxidación tiene que darme 0. Es por ello que en el caso que estamos viendo acá, el estado de oxidación para la gustita es de +2. ¿Ya? Vámonos ahora con la hematita. La hematita, si se dan cuenta, hay 3 átomos de oxígeno. Si acabamos de decir que el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2, entonces el estado de oxidación, en este caso, para el hierro, en la hematita, va a ser igual a +3. ¿Ya? Y finalmente viene la magnetita. Si ustedes se dan cuenta, aquí calculamos -2 por parte del oxígeno, por ende acá el hierro tiene que tener un estado de oxidación de +2. Aquí vimos que también tiene -2, -2 por 3 es 6, es -6, ¿cierto? Y por ende el hierro tiene que aportar con +6 para anularlo y que se devuelva a 0. Si lo divido por 2, me da, me da +3, estado de oxidación +3. ¿Cuál será el estado de oxidación del hierro en la magnetita? Si nosotros vemos esto de esta manera. Si me lo pueden calcular, por favor, unos 2 minutitos para que lo calcule y me dicen. Ya, estimados, ¿cuánto les dio? 8/3. ¿Ya? Más o menos hago los cálculos, debería dar algo así como 2,67. ¿Cierto? 2,66666. Ya. Pero recuerden lo que les dije en un principio. Los estados de oxidación son números enteros, positivos o negativos. Entonces, ¿por qué? Bueno, esto da más, ¿cierto? Esto, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Tenemos 2 valores distintos. Y la respuesta a esa pregunta es que la magnetita es lo que se conoce como una espinela. ¿Qué quiere decir eso? Que que no es un compuesto como tal, sino que es una unión de compuestos. ¿Ya? Vale decir que la magnetita en realidad hay que reescribirla de la siguiente manera. Si se dan cuenta, respeta la cantidad de átomos de hierro, la cantidad la cantidad de átomos de hierro, la cantidad de átomos de oxígeno, y además estaría obteniendo los valores más reales o valores más propios a lo que es un compuesto de esta naturaleza. ¿Ya? ¿A dónde quiero llegar con esto? Esto, ¿cierto?, nos entrega una situación bien especial, ¿ya? Y es este desbarajuste que ustedes mismos calcularon en los estados de oxidación. ¿Qué es lo que quiere decir eso?
que este desbarajuste de aquí, ¿cierto? Y esta situación de acá, lo que hace, ¿cierto? Es que yo tengo condiciones que más o menos van así. Tengo, ¿cierto? Que el hierro más 3 proveniente de la hematita, más el electrón, más un electrón, digámoslo así, me tiene que dar Fe más 2. O sea que yo estoy tratando de equiparar, o yo voy a tratar de equiparar la cantidad de, o el estado de oxidación de uno o del otro, con el otro. La situación aquí es lo que le da a la magnetita propiedades magnéticas. Eso o esto es lo que permite que la magnetita sea utilizable, ¿cierto? Sea analizable mediante separación magnética. ¿Sí diga? Entonces aquí es donde entramos, ¿cierto? A ver algunos elementos, ¿cierto? Que nosotros nos interesaría, ¿cierto? Analizar. Entonces lo primero que tenemos que mencionar es hablar, ¿cierto? De las fuerzas magnéticas. Donde esto ocurre, ¿cierto? Cuando yo tengo partículas cargables o cargadas. Entonces, básicamente aquí lo que ocurre es que yo voy a tener ¿cierto? Un reactor, ¿cierto? En donde yo estoy cargando con mineral. Y aquí ocurre, ¿cierto? Que yo voy a pasarlo por una especie de... se me olvidó el nombre de esta cuestión. Con un solenoide, ¿cierto? Voy a pasarlo por una espiral, ¿cierto? Una especie de bobina, esa era la palabra que buscaba, una especie de bobina, y el mineral al pasar por esta bobina, ¿ya? Lo que va a tener, ¿cierto? Es que va a enfrentarse con un campo magnético, ¿ya? Si las partículas van cargadas, muy fácil, va a responder al campo magnético. Si las partículas no van cargadas, no hay problema, el campo magnético va a seleccionar solita las partículas que pueden ser movidas o transportadas utilizando este tipo de cargas. Entonces, yo voy a poder separar del material no magnético las partículas magnetizadas como lo es el hierro, en este caso la magnética. Esto es lo que se utiliza, ¿cierto? Por eso les menciono que es por una bobina, ¿cierto? Que tiene se le hace pasar electricidad y eso genera lo que viene siendo un campo magnético. ¿Ya? Oh, escribí bien grande. Entonces, los campos magnéticos normalmente tienen lo que se denomina, ¿cierto? Son representados por la letra B mayúscula en forma de vector, ¿ya? Y cuando yo hablo de el Tesla, ¿ya? Cuando yo hablo del Tesla, yo estoy hablando, perdón, cuando yo hablo de campo magnético, tiene una unidad que se denomina el Tesla. Ahora sí, ¿ya?
Y un Tesla equivale a un newton por amper por metro, en donde el newton, como ustedes saben, es unidad de fuerza. El, el A que aparece aquí es la unidad de corriente y M es la unidad de distancia. Entonces, básicamente lo que les estoy diciendo es que la dirección y la magnitud de un campo magnético va a ser directamente proporcional a la fuerza que yo le estoy aplicando, inversamente proporcional a la corriente que yo necesito que pase e inversamente proporcional a la distancia que yo necesito cubrir. Es por ello que normalmente para efectos en minería, ojo ahí, en la parte electrónica, ¿cierto? Ahí ya la cosa cambia. Pero en minería, la situación, ¿cierto? Es que normalmente los campos magnéticos son de muy corto alcance, son de corta distancia, digámoslo así, ¿ya? Entonces, de esa manera yo mantengo de mejor, yo aplico un campo magnético de una manera más eficiente, ¿ya? Ahora, a pesar de que el campo magnético en unidades de unidades internacionales está en Tesla, el Tesla es la unidad, la verdad es que el Tesla es numéricamente una unidad muy pequeña. Entonces, como numéricamente es muy pequeña, se utiliza otra unidad, que es el Gauss, ¿ya? En donde se tiene la equivalencia con el Tesla, es que un Gauss es igual a 10 a la 4 a la menos 4 Tesla, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, eso nos dice que los campos que yo tengo, ¿ya? Son bastante pequeños. La unidad de Tesla, como es tan pequeña, es preferible usar el Gauss. Si nosotros lo vemos de esa manera, como lo hemos estado viendo hasta el momento, nosotros tenemos cierto, supongamos que vamos a ver solamente una parte de la bobina que estamos analizando. Entonces, por aquí, ¿cierto? Tenemos que viene la partícula con una carga, con una cierta carga eléctrica, Q. Y esto nos genera, ¿cierto?, nuestro campo magnético. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la partícula entra en contacto con este campo magnético, lo que ocurre es que va a moverse, va a tender a moverse de manera rectilínea, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Eso sí, ya vimos que esto va a ser directamente proporcional o que la bobina o el campo magnético le va a entregar un cierto nivel de, eh, de fuerza. Si ustedes se recuerdan, fuerza es igual, ¿cierto?, a masa por aceleración, ¿ya?
Y la aceleración que prima en esta situación va a ser la aceleración de gravedad, o sea que va a tender, en vez de mandarlo de manera rectilínea hacia adelante, lo que va a ocurrir, ¿cierto?, es que la partícula va a tender a caer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Y por eso se usa una bobina, y no se usa solo un cable, nosotros ponemos muchas bobinas para mantener la partícula, ¿cierto? Para mantener la partícula funcionando, ¿cierto? Y moviéndose de la manera más lineal posible, producto, ¿cierto?, de que tenemos continuidad en el campo magnético. ¿Ya? Entonces, por eso es que el mineral, ¿cierto?, se está moviendo normalmente de esa manera y por eso se tiene un buen entramado de cables, ¿cierto?, o de bobinas que permiten que el material se mueva de manera lineal sin sin tener que trabajar este tema, ¿ya? Para no dejar caer el mineral. Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto?, que nosotros estamos aplicando una fuerza y esta fuerza es proporcional a la carga eléctrica que nosotros tenemos. La carga eléctrica, como se habrán dado cuenta, tiene que ver mucho eh, con el estado de oxidación, ¿ya? Si el estado de oxidación me lo permite, el flujo va a ir moviéndose, ¿cierto? Entonces, la carga eléctrica tiene que ver con ese estado de oxidación. Ahora bien, la fuerza que yo debo aplicarle a la partícula para que se mueva también va a ser proporcional a la velocidad que la partícula lleva. Y claramente va a tener que ver con la dirección. Debido a que la velocidad con la cual yo estoy moviéndome cruza perpendicularmente por el campo magnético, vamos a decir entonces que la fuerza aplicada es proporcional al campo, a la intensidad del campo magnético según la dirección que nosotros estamos siguiendo. Entonces, en resumidas cuentas, lo que hemos dicho aquí es que mientras mayor sea la intensidad de corriente, mayor va a ser la fuerza aplicada a la partícula. Y si yo quiero una mayor velocidad debido a la situación que nosotros estamos viendo, lo que yo voy a tener que hacer es aumentar la intensidad del campo magnético que yo estoy aplicando. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos cierta intensidad de campo que nosotros estamos viendo acá, y mientras mayor sea la intensidad del campo magnético, mayor eh, va a ser la cantidad de masa que voy a poder transportar, debido a lo que veíamos anteriormente.
que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. De nuevo, la aceleración que ocurre aquí es la aceleración de gravedad, y por ende, si yo aumento la masa, debo aumentar también la fuerza aplicada magnéticamente. Y es por ello que mientras mayor sea el flujo de mineral o el flujo de material que contenga partículas magnéticas, mayor tiene que ser el flujo o la intensidad del campo magnético. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta con esto, estimados, hasta el momento? Entonces, para poder trabajar para ver este tema, lo que yo debo hacer es trabajar las propiedades magnéticas, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Como ya les dije, la magnetita tiene esos estados de oxidación presentes en el momento. Entonces, lo que nosotros debemos hacer y lo que debemos considerar es que este material eh, tiene que poderse trabajar de alguna manera. Entonces, así como habíamos pseudo esquematizado anteriormente, lo que nosotros vamos a tener acá son, no salió bien eso, electroimanes. Los electroimanes son placas, no sé si ustedes han visto en las caricaturas, ¿cierto? Bueno, si vieron la primera película de Robocop o la segunda, aparece, ¿cierto? Cuando transportan a Robocop con una especie de imán gigantesco, ¿cierto? Era un cilindro, una especie de disco, ¿cierto? Gigante que permitía con medio magnetismo transportar, ¿cierto? Sacar a Robocop, y luego dio paso a una de las escenas más sangrientas, ¿cierto? Que he visto en el cine, pero con eso en cuanto parte. El punto es que los electroimanes eh, son materiales no conductores, ¿ya? No conductores, o digámoslo así, no magnetizables, mejor dicho. Son no magnetizables y que permiten transportar, ¿cierto? Y generar lo que son campos magnéticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, estos electroimanes, a pesar de que son muy grandes, porque son materiales muy grandes, no cubren todo el recorrido del mineroducto. No cubren todo el mineroducto. Entonces, ahí sí, no cubren todo el mineroducto. Entonces, esto ocurre únicamente en ciertos sectores. O sea, aquí entra el mineral, el electroimán está haciendo su pega, ¿cierto? Generando su campo magnético, y lo que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Acá, mientras va pasando, es que hay mineral que va a ir pasando hacia allá, ¿cierto? Va a quedar pegado aquí, y hay otro que va a continuar e incluso va a ir cayendo. Normalmente el paso del mineral no es solo, el mineral va pasando con correas transportadoras.
Otra opción es que también nosotros tengamos, ¿cierto? Acá, nosotros tenemos la correa transportadora y uno de los ejes que está girando, produciendo propiciando el movimiento de la correa, esté magnetizado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a tener, ¿cierto? El mineral que viene aquí, viene acá mineral, mineral por todos lados. Y el mineral, el que no es magnético, sale disparado, ¿cierto? Más que disparado, sale como con la inercia que trae del movimiento, y vamos a tener mineral que va a ir magnetizado y que va prácticamente a pasar junto con el magnet en, en la, en el rodillo que está magnetizado. Y va a haber un tercer flujo que son los materiales que son no tan magnéticos, digámoslo así, es como una mixtura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos tres materiales van a ir distribuyéndose en un depósito, van a ir distribuyéndose en un depósito con con tres digámoslo así, de tres distintos materiales. Materiales magnéticos, no magnéticos y finalmente materiales mixtos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto más que nada también se utiliza un poco en más a escala laboratorio, ¿cierto? Pero me sirve para determinar cuánto es el porcentaje de material magnético que yo tengo presente en el mineral. Entonces, lo que yo estoy determinando, ¿cierto? Del total de masa, cuál es el porcentaje y por ende cómo nosotros vamos a poder tratarlo. Esto me permite tomar decisiones acerca de la magnetización o de la intensidad del campo magnético. Entonces, cuando se enfrenta a los electroimanes o el mismo rodillo este, yo a lo mejor, si la cantidad de material mixto es muy grande, ¿ya? Lo que a lo mejor voy a tener que hacer es aumentar la intensidad de campo magnético para que ese material mixto también pase a la parte magnética, ¿ya? Y también podemos tomar decisiones tal vez en lo que es reducción de tamaño, propiciando que el material mixto o el material magnético contenido en el material mixto se libere y de esa manera podamos tener una mayor cantidad, ¿cierto?, de una mayor presencia superficial de material magnético, ¿ya? Cuando nosotros conseguimos esto, claramente el material magnético, como ya se lo mencioné, viene siendo la magnetita. Esta es llevada a un alto horno. Para su tratamiento posterior, para su posterior tratamiento. Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? Profe, por ejemplo, la hematita ahí sería magnética o mixta. En estricto rigor va a verse como no magnética. Recuerda que acá Ah, lo que te propicia esta propiedad de magnetismo es
efectivamente la magnetita en el sentido de que tiene esta diferencia de estados de oxidación interna. ¿Ya? Como la hematita y la gustita tienen una estado de oxidación, digámoslo así, parejo, entonces no tengo ese problema. ¿Alguna otra consulta? Este esquema que dibujé, ¿cierto? Con el rodete, con este rodillo que viene acá y está magnetizado. A escala laboratorio se utiliza otro tipo de material, ¿cierto? Otro equipo, y ese equipo es el tubo Davis. ¿Ya? El tubo Davis cumple exactamente lo que está dibujado ahí, solamente que se magnetiza a través de un tubo. No es un rodillo y efectivamente hace esta separación de materiales magnéticos mixtos y no magnéticos, lo cual nos permite, ¿cierto?, caracterizar el material que yo estoy analizando de esa manera. Entonces, la verdad es que es, como dice su nombre, es un tubo, ¿cierto? Y la gracia de eso, ¿cierto?, es que va básicamente, yo le voy dando un cierto grado también de inclinación y el mineral que ingresa es electrificado. Entonces, cuando sale aquí, claramente acá voy a ponerle algún grado de imantación, ¿cierto? Entonces los materiales, el material que sea magnético va a irse directo con el imán y el resto va a irse de manera parcial y el que efectivamente no es para nada magnético va a irse a un sector de no magnetismo. Entonces el tubo Davis nos permite distribuir el material caracterizando el mineral desde un principio es magnético, mixto o no magnético, ¿ya? Esa es la metodología experimental de laboratorio que nosotros podemos tener para esta situación. ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Ya, estimados, entonces, el certamen queda para el próximo lunes, en donde va a entrar lixiviación y lo que vimos, lo poco y nada que vimos, ¿cierto?, de
separación magnética. ¿Ya? La verdad me gustaría hablar mucho más de esto, pero la verdad no tiene sentido porque no hay mucho más que hablar de esto tampoco. Sería darse la vuelta en lo mismo. Así que, para también rememorar lo que dijimos anteriormente, ¿cierto? Certamen próximo lunes, entra lo que es lixidación y esto. Tenemos, ¿cierto? También vamos a también echar mano a lo que se vio en eventuales laboratorios, especialmente en la parte de lixidación. Y eso. Si alguien debe evaluación, será el día lunes, estamos a 26, el próximo lunes es 2 de agosto, que es el certamen, el lunes 9 de agosto sería serían los recuperativos para quienes deban evaluaciones, ¿ya? No es para quien tuvo mejor o peor nota, es para quien debe evaluación, ¿ya? Así que eso, estimados, si no hay más dudas o consultas, no hay actividad no hay actividad tipo laboratorio esta semana. Ya se cerraron. Profe, una consulta, ¿los laboratorios son obligatorios? ¿Qué laboratorios? ¿Los presenciales? Es que eso aún no hemos llegado a ese punto, estimado. Yo creo que no. Hasta el momento yo estaría pensando que no, pero la verdad es que con todo, con lo, ah, con lo volátil que es la situación y las noticias, la verdad es que también me diría que no, igual que asistencia a clase presencial tampoco va a ser obligatoria, ya va a ser para quienes también estimen conveniente de forma de salud o porque simplemente prefieren quedarse en la casa. También la asistencia a clases va a ser presencial, va a ser voluntaria. Ya, profe, gracias. Ujú. Ya, estimados, ahora sí, que tengan buen día y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense.